Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con la angina bullosa hemorrágica, la AVH, basándonos en los materiales que revisamos. Es una condición que, la verdad, puede asustar un poco por cómo se ve, ¿no? Esas ampollas de sangre que salen de repente en la boca. Vamos a ver qué nos dicen las fuentes sobre qué es, por qué pasa y cómo se maneja. Exactamente. El punto es entenderla bien, para saber qué es, no confundirla con cosas peores y, sobre todo, para bajar la ansiedad que genera ver algo así tan de golpe. Vamos a repasar cómo se ve, qué la puede causar, cómo se diagnostica y qué se hace. Todo con la info clínica que tenemos. Perfecto. A ver, empecemos por lo visual. ¿Cómo son estas lesiones según las fuentes? Mira, son ampollas, a veces una, a veces varias. Se sienten como tensas, llenas de sangre, por eso el color, ¿no? Rojo oscuro, casi morado. Y lo más llamativo es que aparecen, puff, de repente. A veces en minutos, muchas veces, mientras comes. Mientras comes. Sí, es muy típico. Y suelen salir en el paladar blando, aunque bueno, pueden aparecer en otras zonas de la boca también. La verdad suena bastante alarmante. Pero, ¿son graves? ¿Qué dicen los documentos? Y ahí está lo clave, lo que resaltan todos los estudios. Aunque se vea muy aparatoso, la AVH es benigna, se va sola. Las ampollas se rompen solas, en horas o un par de días. Dejan una úlcera pequeñita, superficial. O sea, no es profunda. No. Y cicatriza bastante rápido, 1 o 2 semanas. Y esto es importante, sin dejar cicatriz. Eso sí, lo que también dicen es que puede volver a pasar. Las recurrencias son comunes. Entendido. Benigna se cura sola, no deja marca, pero puede repetir. Vale. ¿Y si es benigna, qué la provoca? ¿Se sabe por qué sale? Pues parece que son varias cosas juntas, multifactorial, digamos. Pero el disparador más común, lo que más se repite, es un trauma local. Algo chiquito. ¿Un trauma como qué? ¿Un golpe? Sí, como morderse sin querer, comer algo muy duro o muy caliente, a veces hasta después de ir al dentista, una inyección, una limpieza. Ujú. ¿Y es solo el golpe o hay algo más de base? Bueno, se habla de un modelo como de 2 golpes, por decirlo así. Primero necesitas una mucosa, la piel de dentro de la boca, que esté como más vulnerable. ¿Vulnerable por qué? Puede ser por la edad, el envejecimiento normal, quizás diabetes o hipertensión, aunque ahí no está tan claro si es causa directa o solo porque coinciden en gente mayor. Y algo que sí parece importante, que se menciona bastante, el uso crónico de corticoides inhalados. Ah, los de los inhaladores para el asma. Esos mismos, o para la EPOC. Parece que pueden hacer la mucosa más finita, más frágil. Claro. Entonces, tienes la mucosa ya un poco tocada. Exacto. Y viene el segundo golpe, ese pequeño trauma, el mordisco, la comida. Y sobre esa mucosa frágil se rompen vasitos sanguíneos muy pequeños, justo debajo de la superficie. Y ¡pum!, se forma la ampolla de sangre. Entiendo la lógica. Y esto nos lleva al diagnóstico. Si se ve tan fuerte, ¿cómo se aseguran los médicos de que es solo esto y no algo más? El diagnóstico fundamentalmente es clínico, o sea, por lo que ve el médico y lo que cuenta la persona. Aparición súbita, dónde sale, cómo se cura rápido. Y es un diagnóstico de exclusión. Hay que descartar otras cosas. Y aquí viene algo esencial que recalcan las fuentes. Análisis de sangre. Siempre. Análisis de sangre. ¿Para qué? Un hemograma completo para ver las plaquetas y pruebas de coagulación. Son vitales. ¿Por qué son tan importantes? Porque si esos análisis salen normales, descartas problemas de la sangre más graves, como que falten plaquetas, la trombocitopenia o problemas de coagulación. Esas sí son condiciones serias que pueden dar sangrados o moretones. Si todo está normal en la sangre, la sospecha de AVH se refuerza muchísimo. ¿Y biopsia? ¿Hace falta sacar un trocito para analizar? Casi nunca. Solo si el caso es raro, no parece típico, o si una lesión tarda mucho en curar. Si se hiciera, lo que se vería es la ampolla justo debajo del epitelio, de la capa superficial, llena de sangre. Y 2 cosas clave, sin acantólisis. ¿Acanto qué? Acantólisis.
Es una separación entre las células, que se ve en otra enfermedad, el pénfigo vulgar. En la AVH no hay eso, y la inmunofluorescencia directa. ¿La proveza de los anticuerpos? Esa misma. Sería negativa, no hay anticuerpos pegados ahí. Entiendo. O sea, que no se vean anticuerpos es una buena señal aquí. Fundamental, porque eso la diferencia de enfermedades autoinmunes como el pénfigo o el pénfigo mucoso. Esas sí tienen anticuerpos, se ven en la inmunofluorescencia y necesitan tratamientos, un manejo muy diferente a largo plazo con inmunosupresores. O sea, es otro camino totalmente. La diferencia es crucial. Queda clarísimo. Entonces, una vez que se confirma o se sospecha fuertemente que es AVH, ¿qué se hace? ¿Cuál es el manejo según las guías? Pues mira, lo más importante y lo primero, tranquilizar a la persona. Explicarle bien que asusta, pero que es benigno y se va solo. No hay un tratamiento específico para que se cure más rápido. Lo que se maneja son los síntomas. ¿Cómo cuáles? Pues recomendar una dieta blanda para no molestar la zona cuando se rompa la ampolla y quede la úlcera. Y analgésicos normales, paracetamol o ibuprofeno, si duele esa úlcera. Y para evitar infecciones en la úlcera. Se pueden usar enjuagues, antisépticos suaves como los de clorhexidina sin alcohol. Un par de veces al día, más que nada por higiene mientras está la heridita. Pero vamos, que se infecte es muy raro. Muy, muy raro. Solo si la ampolla fuera enorme, gigante y molestara mucho o diera sensación de ahogo, se podría pensar en pincharla para vaciarla, pero es excepcional. Bien. Entonces, resumiendo un poco. La angina bullosa hemorrágica aparece en ampollas de sangre de golpe en la boca, asustan pero son benignas, se curan solas, no dejan marca, y el diagnóstico se basa en cómo se ve y, muy importante, en que los análisis de sangre estén normales. Correcto. El pronóstico es excelente. Lo que sí hay que decir es que puede volver a salir. Las recurrencias son parte del cuadro, no es que empeore. Y explicar bien cuándo sí hay que volver a consultar. Si una lesión no se cura en 2 semanas, más o menos, o si hay signos de infección, pus, fiebre, mucho dolor. O si salen síntomas generales o lesiones en otras partes. ¿Y se puede prevenir de alguna forma? Bueno, como prevención general, masticar con cuidado, evitar comidas extremas si ya ha pasado, y para los que usan corticoides inhalados, sí es muy recomendable enjuagarse la boca con agua después de cada uso, para quitar los restos del medicamento de ahí. Pero todo. Queda esa idea de que, aunque sea benigna la causa de fondo, esa vulnerabilidad de la mucosa, como decías, todavía tiene sus misterios, ¿no? Exacto. Y ahí queda una reflexión interesante que sale de leer todo esto, ¿no? Más allá de la edad, la diabetes o los corticoides, que ya sabemos, ¿qué otras cosas? ¿Qué otros factores del ambiente de la boca? Quizás temas de nutrición, de microcirculación ahí mismo, podrían estar haciendo que esos capilares sean tan frágiles en algunas personas. Es una pregunta que queda abierta, seguramente hay más por investigar ahí.